La vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, genio del siglo de oro. Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1648 en San Miguel Nepantra, un pequeño pueblo en México. Desde muy temprana edad, mostró una inteligencia y curiosidad notables que la distinguirían a lo largo de su vida. Esta brillante mente sería reconocida posteriormente como una de las figuras literarias más importantes del barroco novohispano. Criada en la hacienda de su abuelo, Juana Inés empezó a manifestar su precoz talento. Su entorno familiar, aunque modesto, fue fundamental para el despertar de su pasión por el aprendizaje y la literatura. Esta etapa inicial marcó el comienzo de una vida dedicada al intelecto y la cultura. A la sorprendente edad de 3 años, Juana Inés ya sabía leer y escribir, habilidades que desarrolló de manera autodidacta. Su temprana alfabetización es testimonio de su excepcional capacidad y voraz apetito por el conocimiento, características que la acompañarían durante toda su carrera y vida conventual. Al cumplir 8 años, Juana Inés se mudó a la Ciudad de México para vivir con familiares. Este cambio de ambiente le proporcionó nuevas oportunidades para cultivar su educación y refinamiento. La vasta metrópoli se convirtió en el escenario donde su talento comenzaría a ser notado por figuras prominentes de la época. En la Ciudad de México, Juana Inés tuvo acceso a una extensa biblioteca, lo que alimentó aún más su amor por el conocimiento. Este recurso se convirtió en su refugio y en la principal herramienta para su formación autodidacta, permitiéndole explorar ampliamente diversas áreas del saber y las artes. Juana Inés de la Cruz, a los 16 años, capturó la atención de la corte virreinal gracias a su agudeza intelectual y elegancia, convirtiéndose en dama de compañía. Su inteligencia no pasó desapercibida en el ambiente culturalmente vibrante de la corte, donde poetas, filósofos y artistas frecuentemente se reunían. La fama de su erudición llegó hasta el virrey, quien, intrigado por su reputación, organizó un examen académico para poner a prueba su sabiduría. Este evento se convirtió en una demostración pública de su capacidad intelectual, enfrentándose a 40 eruditos en temas que iban desde filosofía hasta matemáticas. Juana Inés no solo superó las expectativas durante el examen, sino que también dejó a muchos de los presentes asombrados con su conocimiento y habilidad para argumentar. Su triunfo reafirmó su posición como una de las mentes más brillantes de su tiempo en la Nueva España. Decidida a profundizar en sus estudios y alejarse de las distracciones de la corte, Juana Inés tomó la decisión de ingresar a un convento. Esta elección le permitiría dedicarse completamente a la lectura y escritura, en un entorno más propicio para la reflexión y el aprendizaje. En 1669, Juana Inés ingresó al convento de San Jerónimo, un lugar que se convertiría en su refugio intelectual y espiritual. En el convento, continuó su incansable búsqueda de conocimiento, rodeada de libros y con el tiempo suficiente para escribir y estudiar sin las limitaciones externas que antes enfrentaba. Sor Juana Inés de la Cruz dedicó gran parte de su vida en el convento de San Jerónimo al estudio y a la escritura. En la tranquilidad del claustro, encontró el espacio ideal para explorar diversas áreas del conocimiento, desde la teología hasta las ciencias naturales, dejando un legado de erudición y creatividad. En su celda, Sor Juana compuso obras literarias que abarcaban poesía, teatro y prosa. Su habilidad para tejer complejas metáforas y su agudo ingenio se reflejan en cada línea escrita, obras que más tarde serían consideradas pilares del barroco novohispano y de la literatura del siglo de oro español. La crítica social y educativa fue un tema recurrente en los escritos de Sor Juana, especialmente en cuanto a las limitaciones impuestas a las mujeres. A través de su pluma, cuestionó la lógica de un sistema que negaba a las mujeres acceso a la educación y las relegaba a roles secundarios en la sociedad. Uno de sus poemas más famosos, Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, es un fiel testimonio de su lucha por desmantelar los estereotipos de género de su época. En él, Sor Juana critica la hipocresía de los hombres que condenan a las mujeres por las mismas faltas que ellos cometen. Sor Juana también mantuvo correspondencia con varias figuras importantes de su tiempo, incluyendo a la Virreina de México, lo que le permitió construir un puente entre el aislamiento del convento y el dinámico mundo exterior. Estas cartas no solo reflejan su vida intelectual, sino también su habilidad para navegar e influir en las esferas de poder de su tiempo. Sor Juana Inés de la Cruz acumuló una impresionante biblioteca personal en su celda del convento, reflejo de su insaciable apetito por el conocimiento.
Este espacio se convirtió en un santuario donde exploraba desde teología hasta ciencias naturales, cultivando una erudición que desafiaba las normas de su época. Su dedicación al estudio y la escritura la situaron en el centro del barroco novohispano y la literatura del siglo de oro español. Sor Juana produjo obras que no solo destacaron por su calidad literaria, sino también por incorporar cuestionamientos profundos sobre la sociedad y el rol de la mujer. Sin embargo, esta pasión por el conocimiento y la expresión libre pronto encontraron resistencia en la jerarquía eclesiástica. Sus ideas progresistas y críticas a las limitaciones impuestas a las mujeres resonaban más allá de los muros del convento, atrayendo tanto admiración como severas críticas. La publicación de la Respuesta a Sor Filotea es un ejemplo claro de cómo defendió el derecho de la mujer a la educación y al libre pensamiento. Esta obra fue una respuesta directa a las críticas de un obispo, disfrazado bajo el seudónimo de Sor Filotea, que reprendía su intelectualismo. Finalmente, la presión de la Iglesia se intensificó hasta obligarla a renunciar a su vida literaria. Sor Juana accedió a vender su biblioteca y dedicar su vida a la penitencia, un gesto que reflejaba la difícil posición de las mujeres intelectuales en su tiempo y el poder de las estructuras eclesiásticas. Sor Juana Inés de la Cruz, bajo considerable presión eclesiástica, se vio forzada a abandonar su pasión por la literatura. Este acto simbolizó una renuncia no solo a sus obras sino también a una parte significativa de su identidad y libertad intelectual. Como muestra de su obediencia y arrepentimiento, vendió su valiosa biblioteca para ayudar a los pobres, decisión que marcó un giro hacia una vida de penitencia más estricta. En sus últimos años, Sor Juana dedicó su vida exclusivamente a la penitencia. Se despojó de cualquier vanidad intelectual y se concentró en la oración y el arrepentimiento, preparándose para su encuentro final. Este cambio drástico en su vida refleja la intensa presión que sufrió por parte de la jerarquía eclesiástica. Sor Juana Inés de la Cruz falleció en 1695, durante una epidemia que asoló el convento donde residía. Su muerte no solo significó la pérdida de una de las mentes más brillantes de su tiempo, sino también el fin de una era en la literatura del siglo de oro español. Tras su muerte, la figura de Sor Juana comenzó a ser revalorizada y reconocida como una de las principales exponentes de la literatura española del siglo de oro. Su obra fue redescubierta y comenzó a ser estudiada por su riqueza literaria y su adelantada visión sobre los derechos y la educación de la mujer. Con el paso del tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz ha sido evaluada no solo como una figura clave en la literatura, sino también como una precursora del feminismo. Su lucha por la educación y la igualdad de la mujer resuena hasta nuestros días, inspirando a generaciones a reevaluar el papel de la mujer en la sociedad y en la historia. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada una precursora del feminismo debido a su firme defensa del derecho de la mujer a la educación y la igualdad. A través de su Respuesta a Sor Filotea, articuló una crítica contundente a las restricciones sociales y educativas impuestas a las mujeres de su tiempo. Su obra no solo ha sido objeto de admiración literaria, sino que también ha servido de inspiración para movimientos literarios y sociales posteriores. La relevancia de sus textos trasciende el barroco novohispano, alimentando debates contemporáneos sobre género, poder y conocimiento. En el ámbito académico, Sor Juana Inés de la Cruz ha sido objeto de estudio en numerosas universidades alrededor del mundo. Sus obras son analizadas en cursos de literatura, estudios de género y filosofía, destacando su complejidad y su adelantada visión sobre los derechos de la mujer. México ha celebrado la vida y obra de Sor Juana mediante diversas iniciativas educativas y culturales. Su legado es frecuentemente destacado en programas escolares y universitarios, donde se enfatiza su contribución a la literatura y su papel en la historia de la lucha por la igualdad de género. La publicación de sus obras completas y estudios críticos continúa en aumento, lo que demuestra el interés constante por su trabajo y su persona. Las adaptaciones de su vida y obra en teatro, música y televisión también han ayudado a mantener viva su memoria y a difundir sus ideas revolucionarias. La publicación de las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, junto con estudios críticos, ha revitalizado el interés en su legado literario. Estos textos no solo enriquecen la comprensión de su obra, sino que también ofrecen nuevas perspectivas sobre su vida y el contexto histórico en el que escribió. Las adaptaciones de la vida y obra de Sor Juana en teatro, música y televisión han contribuido a un renacimiento cultural, acercando su figura y su mensaje a un público moderno.
Estas representaciones destacan su lucha por la igualdad de género y su genio literario, inspirando a nuevas generaciones. Exhibiciones y eventos culturales dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz se han multiplicado, destacando su importancia como ícono cultural en México y a nivel internacional. Estas actividades ayudan a preservar su memoria y a fomentar un diálogo continuo sobre su impacto en la literatura y la sociedad. El gobierno mexicano ha emitido sellos y monedas conmemorativas con la imagen de Sor Juana, consolidando su estatus como figura patrimonial. Estas iniciativas no solo honran su memoria, sino que también promueven el reconocimiento de su contribución a la cultura y la historia mexicanas. La creación de premios literarios en honor a Sor Juana Inés de la Cruz fomenta el desarrollo de nuevos talentos en las letras hispanoamericanas. Estos premios no solo celebran la excelencia literaria, sino que también perpetúan los ideales de conocimiento y libertad que Sor Juana defendió en su vida y obra. Sor Juana Inés de la Cruz no solo es una figura clave en la literatura del Siglo de Oro, sino también en los debates actuales sobre igualdad de género en la educación. Su vida y obra resuenan en discusiones sobre la inclusión y equidad, mostrando cómo sus luchas siguen vigentes en la sociedad contemporánea. La influencia de Sor Juana en la poesía hispanoamericana contemporánea es indiscutible. Poetas modernos encuentran en ella una fuente de inspiración para explorar temáticas de libertad, identidad y derechos femeninos, proyectando su legado más allá de su época barroca hacia un contexto global y actual. El reconocimiento de Sor Juana como pionera en la lucha por los derechos de la mujer no solo se limita a su contexto histórico. Su obra Respuesta a Sor Filotea es vista como un manifiesto temprano del feminismo, donde defiende el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento. La obra de Sor Juana también se estudia como un componente esencial del barroco literario. Sus textos combinan la riqueza lingüística y la profundidad emocional, características del barroco, con un cuestionamiento crítico sobre los roles de género y la autoridad eclesiástica que eran adelantados a su tiempo. Finalmente, México celebra el legado de Sor Juana Inés de la Cruz cada año en su nacimiento, declarado Día de la Cultura Nacional. Este día no solo honra su contribución literaria, sino que también sirve como un recordatorio de su lucha incansable por la educación y los derechos de las mujeres.